Bien, haciendo la grabación, recopilamos y ahora sí tenemos aquí la imagen del repaso del día de ayer. Esta es la imagen. Si quieren pueden sacarle pues un pantallazo o lo copian para que puedan tener la información. Igual es resumen. Teacher, ¿de quién es el video? Permítame. El video, yo ayer, el día de ayer, les pasé un video sobre cómo hacer el fluido no newtoniano. Ese video es de unos cuatíos que hacen experimentos en YouTube, que su canal se llama Expocaseros. Expocaseros se llama el canal de los cuatíos que hicieron el experimento que yo les mostré el día de ayer. Entonces, igual se los voy a poner de nuevo para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes lo puedan tener y puedan replicar ¿cómo se llama? El experimento. Bien. Entonces, les decía, del resumen del día de ayer, tenemos los cambios de la materia, que son estos de acá. De sólido a líquido, de líquido a gaseoso y viceversa, ¿sí? Cada uno de los cambios tienen sus nombres diferentes: volatilización o sublimación para pasar de sólido a gaseoso, fusión para pasar de sólido a líquido, evaporación o vaporización de líquido a gaseoso. Y viceversa está la condensación, licuefacción, solidificación, que es de líquido a sólido, y de gas a sólido, cristalización, sublimación regresiva o deposición, cualquiera de las tres. Bien, eso es con respecto a la clase de ayer. Teacher. ¿Sí? Dime. Perdón, se me apagó la compu. No tengas pena, no tengas pena. Quienes tengan problemas en el enlace, pues simplemente salen del enlace y vuelven a entrar, no hay ningún problema. Bien. El segundo tema, o el tema a tratar para el día de hoy, son las transformaciones de la materia. Habíamos hablado de cambios de la materia. Los cambios es pasar de líquido a sólido, de sólido a gas, de gas a líquido, etc. Cuando hablamos de las transformaciones de la materia, nos referimos a sus propiedades, ¿sí? O a su consistencia en cuestión de componentes químicos. ¿A qué me refiero de esto? Me refiero a que las transformaciones en la materia puede ser un cambio físico, que es lo que habíamos dicho, de sólido a gas, de gas a sólido, etc. Puede ser un cambio químico, que es, por ejemplo, la oxidación, ¿sí? La oxidación de los metales, la fotosíntesis de las plantas, el metabolismo de los humanos, cambios químicos que se producen dentro de los organismos. Y la otra forma es el cambio nuclear. El cambio nuclear, como su mismo nombre dice, nuclear, se refiere a los cambios en los núcleos de los átomos, ¿sí? Ya sea separar núcleos o unir núcleos. Si separamos los núcleos, se llama fisión. Si unimos núcleos, se llama fusión. ¿Y para qué sirve esto? Pues para poder liberar grandes cantidades de energía. Energía aprovechable. Bien. Seguimos en la siguiente página, en la página 34, nos da una pequeña explicación a lo que se refiere cada uno de esos cambios. Lo que les decía. El cambio, voy a minimizar aquí, el cambio físico no modifica la naturaleza química, solo su forma, ¿sí? O está en sólido, o está en gaseoso, o está en líquido. Solamente cambia la forma, no su composición química. El cambio químico, por lo contrario, ese sí afecta su composición química. Por ejemplo, cuando el hierro se oxida,
Otro ejemplo, si tenemos un vaso con agua y le echamos azúcar, se vuelve agua azucarada, cambia su composición química. Ustedes hicieron el experimento de los 3 vasos, donde ponían vaso con agua, vaso con agua y sal y vaso con alcohol en la refrigeradora para ver cómo era que se congelaba cada uno de ellos. Y pues simplemente el vaso con agua se congeló rápido, pero el vaso al que le habían agregado sal, el que removieron con sal, con agua y sal, ese vaso, o sea, el agua ya había cambiado su composición química. Y cuando cambió su composición química, también alteró sus propiedades. ¿Por qué razón? Porque el agua simple se congela a una temperatura de 0 grados centígrados, ¿verdad? Pero el agua con sal, o mejor dicho, la sal, para poder congelarse, debe de llegar a una temperatura de menos 114 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros le echamos sal al agua y la mezclamos, hubo un cambio químico y cambiamos sus propiedades, haciendo de que el agua con sal necesite una temperatura más baja que el agua normal para poder congelarse, ¿verdad? Eso es un cambio químico, cosa que ustedes pues ya hicieron. Y el cambio nuclear, lo que les decía, es el cambio que se presenta en los núcleos de los átomos, cuando se modifican estos. La fisión, aquí está, la fisión es la división de núcleos, mientras que la fusión es la unión de núcleos para formar uno más grande. La fisión es para separar y formar más pequeños, la fusión es para unir uno o más, para hacerlos más grandes o más pesados, y esa es la fusión, en ambas direcciones, ¿sí? Ya sea para adelante o para atrás, como lo querramos ver. Y aquí está una pequeña expresión de cómo sería una fisión nuclear, y prácticamente lo representan como se podría ver también, si ustedes ya pues vieron ciencias naturales en otros grados, esto se puede representar también como la división de las células. Sabemos de que las células cuando van creciendo se divide su núcleo y se divide ya en otras 2 células. Y estas células a su vez se pueden dividir en más y se pueden dividir en más y así es como se forman los organismos. Obviamente eso es de biología, hablando de células. Hablando en química, nos referimos a los átomos y a los núcleos de los átomos, que ya un cambio nuclear es cambiarle su núcleo, ya sea dividir su núcleo o unir varios núcleos. Y en la historia, lo que les había dejado la otra vez de resumen, en la historia pues nos hacen referencia a cierto físico, Leo Szilard, físico húngaro, el cual fue el que trabajó sobre la fisión nuclear controlada. La fisión nuclear sabemos que es la división de núcleo, ¿va? Separar los núcleos. Entonces él quería separar un núcleo mediante un bombardeo de neutrones, ¿verdad? Bombardeaba los núcleos con neutrones con el objetivo de poder dividirlos. Sabemos de que en el núcleo de un átomo se encuentran los neutrones y los protones. Entonces, al incluir una gran cantidad de neutrones dentro del núcleo, la única forma o la única salida que le quedaba al átomo era dividirse, ¿verdad? Y eso era lo que ellos querían. Y en 1939 dice que con otra eminencia de la física, que es Einstein, de que logran informar a quien ese entonces era el dirigente de ese país, sobre la potencia militar que podría generar, ¿verdad? Eso yo ya se los he platicado a ustedes, de que principalmente toda la tecnología que se usa inicialmente pasa por manos de militares. O sea, para que nosotros tuviéramos, ¿qué les digo? Teléfonos inteligentes, para que nosotros tuviéramos smartphones con conexiones inalámbricas, etcétera, primero tuvieron que haber existido radios de transmisión entre militares. O sea, obviamente un militar no iba a llevar un iPhone, no iba a llevar Samsung, no iba a llevar un dispositivo móvil, un electrónico, pero sí iba a llevar un radio de frecuencias o un radio de ondas con el cual poder comunicarse. Y en base a esa tecnología en ondas y frecuencias fue que poco a poco se fueron implementaron en placas de silicio y demás, les agregaron microchips
y ahora son los teléfonos inteligentes que tenemos, ¿verdad? Inclusive hay teléfonos más inteligentes que uno. Pero es todo el avance de la tecnología. Siempre, siempre, toda tecnología empieza siendo parte militar. Empieza por aquí, con esto. La cuestión está que ellos descubrieron la energía atómica en base a los experimentos que habían hecho. Y lo primero, pues, que se les ocurrió, dice que con la primera reacción nuclear en cadena contribuyeron al desarrollo de la primer bomba atómica, que fue en 1945, en la Segunda Guerra Mundial. No sé si en estudios sociales han estudiado ustedes la Segunda Guerra Mundial, pero en ese año fue donde se dio y pues ya se sabe lo que pasó. Y gracias a la energía nuclear. Irónico. Para terminar, tenemos la identificación. Esto ustedes ya también ya lo habían hecho. Ya califiqué las tareitas que ustedes me mandaron, donde dice de que hacer un cambio entre un compuesto químico es un cambio químico, lógico. De diluir plata, si hablamos de fusión, nos referimos a pasar plata sólida a líquida. Eso es un cambio físico, ¿verdad? Y así fue como ustedes realizaron su tareita. Y de estos de acá, fácil. Masticación de un alimento es un cambio físico, porque solamente estamos masticando, no estamos digiriendo, solamente estamos transformando, por ejemplo, una manzana, la estamos transformando en varios pedacitos de manzana mientras la masticamos. Eso es un cambio físico. El cambio de color de las hojas de las plantas, esa es la fotosíntesis, ese es un cambio químico, porque ocurre dentro del organismo. La ebullición del agua, o sea, evaporizar agua o vaporizar agua, eso es un cambio físico, pasar de líquido a sólido. Derretir cera o mantequilla también es un cambio físico. Tenemos cera sólida o mantequilla sólida, la ponemos en un sartén y se derrite con la temperatura, se vuelve líquido. Cambio físico. Reacción del cloro con el hidrógeno. Uy, nunca se les vaya a ocurrir mezclar cloro con hidrógeno porque eso explota. El hidrógeno es altamente inflamable y el cloro es muy activo. Entonces, pero existen, la reacción del cloro con el hidrógeno se conoce como ácido clorhídrico y eso se utiliza en las farmacias. O sea, el ácido clorhídrico, que por lo general viene en estado líquido, se utiliza para muchas cosas en cuestiones farmacéuticas, pero el poder obtener el ácido clorhídrico es mediante una reacción muy inflamable. Entonces, no vayan a hacer, no se los aconsejo. Bien, hornear un pastel es un cambio químico, ¿sí? Estamos aumentando su temperatura, estamos haciendo de que la harina no solamente sea harina, sino que sea harina saborizada o azucarada o de colores o de no sé cómo, diferentes tipos de pasteles, pero hacemos cambios químicos, o sea, la mezcla es una mezcla, ya puede ser homogénea o heterogénea, que al final de cuentas termina en un resultado final, pero el resultado final, si tenemos un pastel, no vamos a decir de que ese pastel es solo de harina, ¿va? Ya lleva mucha composición química dentro, entonces es un cambio químico. Digestión de alimentos, cambio químico. A diferencia de la masticación, que solo era un cambio físico porque lo estábamos triturando, a la hora de la digestión, cuando ya pues lo ingerimos y nuestro sistema digestivo se encarga de procesarlo, ya es un cambio químico, ya es nuestro metabolismo. Ennegrecimiento de una manzana es oxidación, es cambio químico, y oxidación de la plata, cambio químico. Su nombre lo dice. Posterior a esto, pues vamos a ver qué se trata la energía, sobre qué es la energía y cómo es de que se constituye la energía. ¿Por qué razón? Porque ahorita con eso de la cuántica y de los espacios cuánticos y todo eso que se está viendo, que es otra física completamente diferente, pues hay teóricos que dicen de que la energía se puede transformar en materia y que la materia se puede transformar en energía. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros como materia podríamos viajar a través de cables, como que si fuéramos datos digitales y aparecer en otro lado. En términos más convencionales, podría decirse teletransportación.
¿verdad? O así como muestran en las películas, con portales interdimensionales que entran de un lado y salen del otro y todo el rollo. Pues esos son los teóricos, andan diciendo de que la energía se puede expresar o se puede descomponer en materia y que la materia también se puede descomponer o expresar en energía. Y si logran hacer eso, wow, wow. No sé qué pasaría con nuestra sociedad tener puertos de teletransportación, así me voy de aquí a París en un abrir y cerrar de ojos, pero a mí me encantan las películas, pero hay realmente físicos, teóricos, muy reconocidos que están hablando de esto. Están hablando de que la cuántica está abriendo muchos espacios, muchos campos para lo que no conocemos, ¿va? Para lo que se desconoce de acá. Bien, vamos a dar por concluido el videíto